A ver, ahí estamos. Ahora sí, estamos grabando. Sí, me parece bien, Liliana. Hola a todos otra vez. Como comentaba Lili, vamos a hacer una sesión en la que primero vamos a recoger las preguntas que quedaron sin responder en la sesión anterior, y luego voy a ser mucho más breve. La idea es hablar unos 40 minutos nada más, y luego después de esos 40 minutos el sistema nos va a asignar unos grupos de trabajo, donde ahí la idea es reflexionar un poco sobre los textos que tenemos para hoy, que reflexionen en grupo entre ustedes, y pensar algunas respuestas que hayan surgido como reflexión grupal. Designan a una persona que sea representante de ese grupo para que luego, cuando nos incorporemos todos de nuevo como un gran grupo, se comente, esa persona que haya sido asignada como representante, comente qué es lo que discutió el grupo y a qué conclusiones arribaron. Cada representante de cada grupo compartirá eso, y luego abrimos de nuevo un debate común, ¿no? El debate en grupo será aproximadamente unos 30 minutos, y luego el tiempo restante, que será entre unos 30 y unos más o menos 40 minutos, van a quedar para que debatamos entre todas estas cuestiones. Así que, bueno, si les parece, entonces retomamos las preguntas y luego seguimos con una lectura que les voy a ofrecer sobre la teoría decolonial y sobre las cosas que me parecen que hay en juego desde un feminismo decolonial, como se ha dado en llamar, ¿no? Me parece que con respecto a las preguntas es mejor responder la primera, que es más sencilla, donde la compañera preguntaba en qué ola del feminismo nos encontramos. Bueno, la primera respuesta es que lo que intentamos hacer en la sesión anterior es pensar que quizás no es necesario hablar de olas. Eso es algo que cada una, digamos, decidirá, que es posible hablar de campo feminista, de un campo feminista heterogéneo. Entonces, si estamos desde el punto de vista de Sonia Álvarez y de otras feministas, no estaríamos hablando de olas, pero si estamos desde el punto de vista de, digamos, de Rivera Stephanie, que era la que defiende la idea de olas, hoy por hoy estaríamos en la quinta ola. Es la ola en la que implosionó, digamos, la homogenización del feminismo, y donde el surgimiento de los feminismos negros, de los feminismos lésbicos, de los feminismos indígenas, del planteamiento queer, de la posibilidad, digamos, de que las comunidades LGTBIQ se sientan parte del feminismo, que los hombres o autopercibidos hombres puedan también formar parte del feminismo. Todos esos debates que surgieron hicieron implosionar al feminismo, y hoy estaríamos ahí trabajando en la cuestión de raza, clase y género, y trabajando la posibilidad de un feminismo como una articulación, que yo usé una palabra rimbombante, que era de pensar una matriz civilizatoria alternativa, pero también le podemos poner otro nombre. O sea que si aceptamos la idea de olas, estaríamos en la quinta ola. Y con respecto a la otra cuestión, me parece muy interesante lo que Gisela, la primera, lo que Sonia, lo que Amalia Sonia decía, porque claro, es decir, me parece que vos apuntás, si te entendí bien, a una cuestión básica, y es qué pasa en el orden del deseo, qué pasa en la construcción de un deseo colectivo feminista, en donde ahora mismo, ¿no? Si hacemos alusión al meme que leímos esta mañana, ahora mismo, para las que se van incorporando, estoy respondiendo unas preguntas que quedaron inconclusas, y luego seguimos con la sesión. Lo que decía es que si prestamos atención al meme, en el cual se produce como un antagonismo irreconciliable entre las disque feministas blancas y las feministas decoloniales, pareciera primar un deseo contencioso, que eso en sí mismo es algo fructífero, pero un deseo contencioso que tiende a fragmentar. Entonces lo que preguntaba Amalia era si no es posible acaso desde el feminismo, desde el campo feminista, empezar a pensar un deseo que, pudiendo ser contencioso, desee la unidad, ¿no? Es decir, pareciera que estamos yo que soy muy hegeliana, lo diríamos desde el punto de vista del entendimiento, pareciera que estábamos deseando la desunión de las cosas, la separación, ¿no? Un deseo de separación, de fragmentación. Y la pregunta es en qué medida es importante
recuperar ese legado de deseo de unidad. Y de nuevo, yo soy hegeliana, eso lo digo en plan broma, y no puedo evitarlo, quizás lo interesante es no caer en la unilateralidad de las cosas, es decir, si caemos simplemente en la construcción de un deseo contencioso sin más, corremos el riesgo de que no haya unidad, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando simplemente hay un deseo de unidad sin más, corremos el riesgo, y eso lo sabemos, de caer en teorías del consenso o vertientes que tienden a anular lo político, lo contencioso, tienden a anular pólemos. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida puede haber una especie de juego dialéctico, si me permiten esa expresión, entre un deseo colectivo que se va configurando dialécticamente entre ese deseo de unidad o de articulación y ese deseo contencioso, ese deseo político que también tiende a generar divisiones, separaciones, porque de alguna manera Polemos es la expresión de no ser el patriarcado, digamos, ahí el deseo se enuncia como un deseo que divide, que antagoniza frente al patriarcado y que desea otra cosa, ¿no? Entonces, quizás la cuestión se juega un poco por ahí, ¿no? Cómo congeniar este deseo de disenso y este deseo de unidad al mismo tiempo en el campo feminista. O sea que me parece más que una pregunta, creo que era una reflexión que me parece sumamente interesante. Y ahora retomando un poco la sesión que tenemos para hoy, me gustaría decir algunas cositas antes de entrar a los textos, y los textos más que nada los vamos a discutir entre todas. En la mañana comentábamos algo relacionado con el multiculturalismo, ¿no? Es decir, la teoría multicultural no solamente es una teoría, el multiculturalismo, sino que lo podemos asumir como un punto de vista, un lugar de enunciación, una manera de ver, una disposición ante el mundo, incluso si me apuran para las compañeras filósofas, una ontología. El multiculturalismo es una ontología, ¿no? Que se configura sobre todo en el norte global, donde tiene más fuerza es en los Estados Unidos, es decir, las políticas de identidad afirmativa de los Estados Unidos están muy marcadas por la experiencia del multiculturalismo, y claro, como el multiculturalismo es una forma de estar en el mundo, una forma de percibir el mundo, eso ha permeado muchísimo los debates feministas. Y si bien se ha criticado mucho a la teoría multiculturalista, me parece que esa disposición multiculturalista, que esa manera de ver multiculturalista, ha permeado incluso otras teorías que se consideran a sí mismas críticas del multiculturalismo, porque el multiculturalismo se ha configurado como un etos, es decir, estamos como pez en el agua, y sobre todo desde el norte global, como pez en el agua, en esa forma de ver y de ver los problemas, ¿no? Y el multiculturalismo me parece que, si bien se caracteriza por esta vocación a definir identidades, y claro, y definir identidades muy claras. El otro día había un congresista, si no me equivoco, lo hablábamos con Liliana, vos corregime, había un congresista de los Estados Unidos que le decían, bueno, tenés que identificarte, si eres afro, si eres latino, di qué eres, ¿no? Bueno, eso es la herencia del multiculturalismo, creer que tu subjetividad está asociada a una identidad, y esa identidad te pertenece, y que esa identidad además tiene que estar configurada o bien en la cuestión de clase, o bien en la cuestión de raza, o bien en la cuestión de género. Es decir, hay un intento de limpieza de las identidades. Es decir, ok, te reconozco como latina, te reconozco como chicana, te reconozco como afro, pero tiene que estar perfectamente delimitado cuál va a ser tu identidad, quién eres tú, ¿no? Hay una especie de obsesión por compartimentar, especificar, cerrar, determinar quién eres tú, ¿no? ¿Cuál es tu identidad? Y claro, el inconveniente de eso es que para las luchas de los de abajo, para las luchas emancipatorias, tiende a generar segmentaciones, porque tu sentido de pertenencia queda circunscripto a una identidad determinada, y eso es muy problemático. Si nosotros prestamos atención
en América Latina se ha intentado de alguna forma introyectar la teoría multicultural de las identidades, pero siempre ha fracasado, no porque no tengamos problemas de raza y clase y género, eso es un problema histórico que atraviesa el continente americano, sino porque lo que ha caracterizado a los lugares de enunciación de la praxis latinoamericana y de la teoría latinoamericana es entender que somos sujetos fracturados, sujetos que estamos contaminados de muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, que podemos ser, incluso en Colombia puede ser indígena, puede ser negra, puede ser subalterna al mismo tiempo. Es decir, el sujeto en algunas vertientes se llama el sujeto popular, en otras vertientes se llama el sujeto plebeyo, pero ese sujeto es un sujeto, si recogemos a Zabaleta Mercado, abigarrado. Es decir, cuesta mucho en América Latina identificar, separar, hacer una purificación de cuál es tu identidad. Porque nuestras subjetividades son subjetividades que, bueno, se ha utilizado un término que se lo ha criticado mucho, que es el término mestizaje, porque el término mestizaje suponía que había una armonía al interior de la subjetividad y que por lo tanto el mestizaje podía configurar la identidad de las naciones latinoamericanas, y se le ha hecho muchísimas críticas muy lúcidas a esa forma armoniosa de pensar el mestizaje. Pero el problema es que por justamente criticar esa idea armoniosa, lo cual es cierto, hemos perdido de vista que el mestizaje también hablaba de una contaminación en el sentido bueno de la palabra, es decir, de hablar de sujetos que no pueden terminar de definirse qué son, ¿no? Que son sujetos que se están haciendo, sujetos en el campo de la opresión que son muchas cosas al mismo tiempo, y que desde un punto de vista pueden estar en un lugar, pero desde otro punto de vista pueden estar en otro lugar. Es decir, en América Latina es imposible, volviendo a la idea de heterogeneidad, definir un linaje, una raza, un origen. Es decir, pareciera que la política multiculturalista tiende a buscar cuál es tu origen, cuál es tu raza, cuál es tu lugar original de pertenencia, ¿no? Es como un movimiento hacia atrás. En cambio, aunque sea una autopercepción, pero es como una idea de origen. En cambio, en América Latina tenemos varias tradiciones donde se asume que no hay origen, que hay heterogeneidad, y que por lo tanto las identidades son identidades que no vienen dadas a una individualidad, sino que las identidades son quebradas, fracturadas, y que están en proceso de construcción constante, y que incluso las identidades pueden ser contingentes y cambiantes, y que, y esto me parece importante, las identidades no tienen que coincidir necesariamente con el individuo, sino que pueden ser construcciones políticas colectivas. La identidad, no como una autopercepción individual, sino como algo que va más allá y configura subjetividades políticas. Y esto me lleva a comentar algo que es a pensar en la teoría multicultural, digamos, que dialoga mucho con la teoría decolonial, a pensar cómo el multiculturalismo, además de ser una forma de ver el mundo, donde tiene que haber, cada individuo tiene que reconocerse con una identidad específica, además de ese inconveniente, está el otro inconveniente de cómo nos relacionamos con el lenguaje. Es decir, el multiculturalismo tiene un modo de entender la función del lenguaje en el mundo, tiene un modo de comprender qué hace el lenguaje, qué hacemos con la lengua, qué hacemos cuando nombramos. Y el inconveniente de las teorías multiculturales, que luego necesitan de la idea de intersección, porque han separado al mundo en identidades puras y luego las tienen que entremezclar, y ahí aparece el concepto de intersección. El multiculturalismo pareciera tener la vocación de que el lenguaje puede nombrar las cosas tal y como son, ¿no? Es decir, tú eres chicana, tú eres latina, tú eres negra, tú eres lesbiana, ¿no? Asigna un rol determinado. Y está la idea de que el lenguaje va a nombrar tu ser. Y que está la posibilidad de que a través del lenguaje lleguemos a una completitud del ser.
del ser del individuo, del ser de un colectivo, pero que el lenguaje es capaz de nombrar la realidad. Entonces, cuando a ti te asignan un nombre, luego viene el problema de, pero han quedado otros excluidos. Entonces siempre es cuál va a ser el nombre que finalmente nos nombre tal y como debería ser. Y claro, eso es una concepción de lo que hace la lengua, es una manera de entender la función del lenguaje. Y a mí me parece que creer que el lenguaje puede completar, es decir, que el nombre tiene esa función, de que el nombre puede nombrarme tal y como soy en mi ser, es problemático. Por eso creo que es interesante, y eso se encuentran en varios legados latinoamericanos de pensamiento, y no solo latinoamericanos, pensar al lenguaje como una falla. Es decir, pensar que el lenguaje siempre falla en el acto de nombrar. Y claro, eso implica una actitud distinta. Es decir, que el lenguaje nunca puede satisfacer mi deseo de cómo quiero ser nombrada. Que el lenguaje, al ser una falla, el lenguaje es algo que nunca termina de clausurarse, que lo que nombra nunca se clausura, y que el lenguaje como falla no puede crear una identidad plena de mí, sino que el lenguaje, al ser una falla, el lenguaje siempre está dislocado. El lenguaje está indeterminado. El lenguaje, cuando nombra lo que no puede en última instancia ser nombrado sin más. El lenguaje siempre disloca, ¿no? Y claro, ahí viene la pregunta del vínculo entre lenguaje y deseo. Es decir, si creemos que el deseo, ese viejo deseo que pensaba Hegel, como el deseo como un juego de satisfacción e insatisfacción, ¿no? Porque así se ha pensado históricamente el deseo. El deseo es lo que me satisface, lo que me insatisface. El deseo como satisfacción. ¿Y cómo construyo la satisfacción? Eso es lo que se ha pensado históricamente sobre el deseo. El deseo como algo que nos satisface. Y claro, desde la teoría, digamos, del multiculturalismo, pareciera que el lenguaje puede satisfacernos, que el lenguaje puede satisfacernos al momento de nombrarnos de una manera específica. Y que si no estoy satisfecha con esa manera de ser nombrada, entonces voy a buscar otro modo de nombrarme. Pero claro, ¿qué pasa si empezamos a pensar que es problemática esa idea del deseo como satisfacción e insatisfacción? Porque aparece la cuestión del consumo. Es decir, ¿en qué medida, si el problema del deseo es un problema de satisfacción e insatisfacción, y el problema del nombrar es un problema de si ese nombre me satisface o no, estoy empezando a tener una relación de exterioridad y de consumo con el lenguaje? Este nombre me gusta, este no me gusta, este lo elijo, este no. Es un movimiento lógico que pareciera coincidir con compro este producto, compro este otro producto, etc. Es un ejercicio quizás de empobrecimiento de lo que el lenguaje hace con nosotros. ¿Y qué pasa si empezamos a pensar al deseo no tanto como una satisfacción o insatisfacción, sino que el deseo mismo es un juego de dislocación, no de satisfacción o insatisfacción, sino que el deseo lo que hace es dislocar? ¿Y qué pasa si pensamos al deseo como dislocación y empezamos a pensar que lo que deseamos es dislocar con el lenguaje? Y que el lenguaje tiene una función política en el teatro del mundo, y que el lenguaje nunca nos va a nombrar en la totalidad, sino que el lenguaje funciona con una performatividad que constituye unidades en un campo de correlación de fuerzas, ¿no? Que no se trata tanto de encontrar el nombre correcto con la identidad específica que nos deja como encorsetados, sino empezar a negociar en el campo heterogéneo del feminismo modos de nombrarnos contingentes, cambiantes, que permitan experiencias de unidad y no juegos identitarios, ¿no?
¿qué pasa con eso? Y a mí me parece que todas estas teorías latinoamericanas que vamos a ver ahora, la teoría decolonial, la teoría republicana, la teoría populista, cuando juegan con el feminismo, cuando provocan un feminismo decolonial, un feminismo populista, un feminismo republicano, un feminismo negro, me parece que todas estas tradiciones parten de una concepción distinta al lenguaje en términos multiculturalistas y permiten pensar esta idea del lenguaje como un juego dislocado. Y sin más, digamos, preludios, pensemos incluso, y ahora sí vamos a los textos de hoy, que más que nada los vamos a trabajar en los grupos, pero quería decir algunas cosas. Es decir, nosotras tenemos 3 textos hoy. Tenemos 2 textos que son de dos más académicas, que más que nada tienen una función académica. Una viene de las ciencias políticas, que es María Lugones, y la otra viene del ámbito de la etnomusicología o de la antropología, que es Rita Segato. Y al mismo tiempo tenemos otro texto que es el de Ochi Curiel, que es una activista que también es académica y activista, pero más que nada empezó en el activismo y luego continuó la vía académica y es ahora mismo las 2 cosas a la vez. Y claro, cuando nosotras pensamos en cómo Ochi Curiel, que viene del activismo, entiende los problemas del multiculturalismo, nos damos cuenta de que ahí hay una sabiduría latinoamericana que cortocircuita todos esos juegos, digamos, de separación de las identidades. Y eso es muy interesante, ver no solo cómo las teorías latinoamericanas problematizan este multiculturalismo que en la academia norteamericana está muy presente aún, a pesar de todas las críticas que se le hizo. En la academia, desde América Latina, es posible encontrar otras cosas. Y vamos a ver también en Lugones y en Segato, también cómo ellas problematizan esa cuestión. Pero si vamos, por ejemplo, al texto de Ochi Curiel, y a un par de intervenciones que ella hace, ella ahora mismo vive en Colombia, es profesora, si no me equivoco, en la Universidad Nacional de Colombia. Ella en un momento cuenta una anécdota que está en uno de los videos, y dice: yo vengo de un barrio popular, de un barrio negro popular, y a mí la teoría feminista más ortodoxa me enseñó que, digamos, estamos hablando de la vieja teoría feminista y la vieja ortodoxia feminista, me enseñó que el hombre en alguna medida era el enemigo, o si no era el enemigo, no era con quien tenía que hacer la lucha, ¿no? Decía Ochi Uriel. Y que Curiel, y que no solo no tenía que hacer la lucha, sino que tenía que reencontrarme con las mujeres, hacerlo con las mujeres. Y ella dice, bueno, dice, pero yo misma, viéndome en el barrio popular en el que nací, y en el que crecí, yo, dice, veía 2 cosas. Veía que mi compañero negro, masculinizado, también estaba sufriendo una forma de opresión, y que yo como mujer deseaba que también poner fin a la forma de opresión del hombre, y que además las mujeres que me exigían que no me solidarizase con estas masculinidades para llevar a cabo la emancipación, al mismo tiempo eran muchas mujeres que nos contrataban a nosotras como empleadas domésticas por ser migrantes en Colombia. Entonces ahí ella empieza a entender que no necesariamente las identidades son tan claras y está tan bueno simplemente determinar con quién vas a luchar y dejarlo en una especie de círculo cerrado, sino que el campo de acción mismo exige siempre hacer articulaciones y que los sujetos están fragmentados. Es decir, que al mismo tiempo que ella puede expresar una solidaridad y articularse con los hombres de su barrio popular, para llevar a cabo una acción política, al mismo tiempo se puede solidarizar con una mujer de otro estrato social para llevar a cabo otra lucha política. Es decir, que necesitamos entender ese espacio de contaminación, por decirlo de alguna manera. Pero antes de seguir un poco con estas autoras, me gustaría que reflexionemos un poco, y eso lo vamos a hacer con todas las teorías,
los lugares de enunciación, de dónde surgen las teorías, porque también las teorías del lugar donde surjan son indicativas también de qué es lo que quieren resolver y hacia dónde apuntan, ¿no? Voy a hacer una reflexión muy esquemática, y porque no tenemos tiempo, pero sí estos 3 o 4 datos son importantes tenerlos, es decir, no hay que olvidar que en los años 80, en la Academia Norteamericana, en la Academia Norteamericana empiezan los estudios, digamos, postcoloniales indios, y los estudios postcoloniales indios, sobre todo, tienen mucha fuerza los estudios historiográficos, tratan de mostrar de cómo, digamos, todavía sigue habiendo en la India una estructura colonial que gobierna las narrativas, el orden simbólico y la manera de entender la configuración de la India. Y que por lo tanto era necesario una epistemología descolonizadora, y son los académicos indios en los Estados Unidos los que empiezan con estos estudios postcoloniales en los años finales de los 70, los 80. Y que luego son los académicos latinoamericanos en los Estados Unidos que consideran oportuno lo que están haciendo los estudiantes, los intelectuales o los académicos indios, y desde estos intelectuales o estos académicos latinoamericanos en los Estados Unidos empiezan a pensar en la importancia de estos estudios postcoloniales, ¿no? Y bueno, estos estudios postcoloniales se producen un montón de debates, sobre todo, digamos, en varios campos de estudios que no tengo tiempo de nombrarlos ahora, pero uno de los debates tiene que ver con la epistemología, es decir, y cuando hablamos de epistemología, también tiene que ver con cuáles teorías vamos a dialogar, cuáles van a ser las palabras, el lenguaje con el cual vamos a pensar el problema de la postcolonialidad, y desde qué lugar lo vamos a situar. Y es ahí, entre esa academia de latinoamericanos en Estados Unidos, en la que luego empiezan a aparecer ya latinoamericanos de otros países del sur global, de ahí, de esas discusiones, emerge la teoría decolonial. La teoría decolonial en sus inicios hace un parteaguas al considerarse que tiene que ser una teoría no occidental, y que tiene que ser una teoría no occidental que marque un inicio epistemológico reconociendo lo que se ha dado en llamar históricamente la otredad. Esa es la estrategia argumentativa, la estrategia política de esta academia decolonial, que luego ha corrido mucha tinta, digamos, a través de esto, y se han dicho muchas otras cosas, pero lo podemos encontrar en los clásicos como Miñolo, Quijano, a quienes se los ha criticado también, pero se parte de esa vocación. Y eso es un parteaguas dentro de la academia norteamericana de los estudios latinoamericanos, es decir, marca un nicho de pensamiento en los Estados Unidos para la academia norteamericana dentro de estos debates latinoamericanos. Y claro, una de las cosas interesantes es que se empieza a evidenciar otra vez cómo las experiencias coloniales están todavía presentes en nuestra región, y también evidencia la necesidad de una epistemología que reconecte con los afrodescendientes y reconecte con los indígenas. Y eso es muy evidente, pero tiene el inconveniente de que esa teoría, para posicionarse, sobre todo en los años 90, cortocircuita con todo el legado de pensamiento latinoamericano previo a esa teoría, que ya había pensado también la cuestión negra, la cuestión indígena y la cuestión colonial. Pareciera haber un desencuentro, que luego sí empiezan a reconectar otra vez, pero pareciera que eso generó una serie de cortocircuitos que todavía hoy siguen estando vigentes en los debates actuales, ¿no? Y entonces estas feministas, sobre todo yo creo que si han podido leer los textos, yo creo que Ochi Curiel y Rita Segato son, digamos, feministas más heterogéneas, porque si bien Ochi Curiel se reconoce en la teoría decolonial, también ella toma elementos de otras teorías y sobre todo piensa la practicidad del activismo, de lo que la coyuntura a nivel práctico va exigiendo. Y Rita Segato es una
feminista más heterodoxa porque toma elementos de la teoría decolonial, pero también toma elementos de otros legados del pensamiento latinoamericano, incluso sus posiciones sobre el papel del Estado, a veces es rechazar el lugar del Estado como hace la teoría decolonial, pero en otros casos considera que sí es posible un Estado feminista. La relación occidente-no occidente es más compleja que la que puede ser en el caso de María Lugones, donde María Lugones claramente está marcando una dicotomía, porque una de las cosas problemáticas de la teoría decolonial es que tiende a marcar dicotomías muy taxativas, digamos, entre occidental, no occidental, jerárquico, no jerárquico, ¿no? Y parecieran quedar de un lado los occidentales jerárquicos, universalizantes, etcétera, como el lado malo de la historia, y del otro lado lo homogéneo, lo heterogéneo, lo comunitario, lo horizontal, lo no occidental como el lado bueno de la historia. Y eso tiende a veces a correr el riesgo de un pensamiento dicotomizante que tiende a reducir las complejidades, las heterogeneidades y las fracturas del pensamiento latinoamericano, ¿no? Como eso es interesante porque pareciera ser lo de colonial, pareciera coincidir con una cosmología no occidental, con un pensamiento ecológico y espiritual alternativo a lo categorial, a lo jerárquico y a lo binario de supuestamente Occidente, ¿no? Eh, quizás el punto de vista, quizás el punto de vista de Lugones es un poco más, curiosamente, critica la idea de totalidad, pero parece ser un punto de vista más totalizante. Digo que parece ser un punto de vista más totalizante porque parece que no hay, no hay matices, ¿no? Es decir, o es occidental o es no occidental, o es universal y al ser universal es avasallante y dominante, o es, digamos, horizontal y por lo tanto es heterogéneo y es emancipador. Tiende a ser como estructuras muy fijas el punto de vista desde el cual María Lugones piensa el feminismo decolonial. A diferencia de Rita Segato, que viene de un legado más autonomista, y cuando digo autonomista me refiero no al autonomismo que hablábamos esta mañana, sino a una forma de pensamiento del autonomismo como un pensamiento más comunitarista, que no necesariamente va a, a coincidir sin más con la teoría decolonial, ¿no? Pero ahondemos un poquito, voy a decir dos cosas más y con esto ya concluyo, ¿no? Claro, María Lugones ahí nos va a decir que la modernidad es un punto de vista de la totalidad que ha organizado el mundo ontológicamente y que lo ha homogeneizado, y que lo que se trata es de entender cómo el feminismo de las primeras olas ha sido un feminismo occidental, universal en esa vocación de feminismo blanco, y ha creado una serie de dicotomías que hay que empezar a problematizar, ¿no? Me parece que eso es importante y que la colonialidad del género es un aspecto o un aporte que estaría dando el feminismo decolonial al feminismo en general, es decir, pensar la cuestión de la colonialidad del género, que al interior de lo que se ha dado llamar el género hay todo un problema relacionado con la diferencia colonial, es decir, la situación de la colonialidad ha marcado una diferencia que implica una distinción entre las feministas que hablan del primer mundo o las feministas que han formado parte de los países colonizadores frente a las feministas que han formado parte de los países colonizados, ¿no? Y que incluso la expresión misma de género es una expresión que para María Lugones viene de esta academia del norte global, eurocéntrica, que ha configurado y ha pensado el mundo en términos de género, ¿no? Y que incluso la teoría decolonial no tendría necesariamente por qué aceptar el concepto de género, porque se trataría de un concepto eurocéntrico, ¿no? Y entonces de lo que propone María Lugones es pensar esta historicidad de cómo el feminismo decolonial se puede
ser considerado en América Latina, de cómo se ha ido configurando esta historicidad y que no coincide con las distinciones que Occidente ha ido configurando y que la producción de sujetos son posiciones que no necesariamente tienen que recibir las categorías que el feminismo eurocéntrico ha ido determinando y que se trata de un locus fracturado, ¿no? El feminismo decolonial como un locus fracturado. Me parece que ese aspecto es muy importante, la idea del locus fracturado, la idea de la colonialidad del género, como dos conceptos de María Lugones que están en su texto y que creo que puede ser interesante que lo discutan en los grupos. Y luego ya con el texto de Ochi Curiel, me parece que, digamos, en ese ejercicio de descolonizar el feminismo, Ochi Curiel marca ese vínculo entre saber y poder como un vínculo del que tenemos que ser muy conscientes, para entender cómo un determinado modo de saber ha ejercido una determinada forma de poder, pero bueno, en esto no es algo que lo diga Ochi Curiel ni la teoría decolonial, esto lo conocemos a partir de Foucault. Ochi hace unos aportes propios al ver en unos ámbitos muy específicos, pero la idea de saber poder es un vínculo que lo sabemos del legado Foucaultiano, que lo ha tomado la teoría decolonial y que lo sigue trabajando, pero que no es algo propio, digamos, de la teoría decolonial. Y que es importante que desde América Latina se repiense, dice Ochi Curiel, ese vínculo entre saber y poder como la posibilidad de la creación de un archivo de la acción que no tenga que pasar por la Revolución Francesa como su punto fundacional de la emancipación, ¿no? Eso me parece que es un aspecto interesante y que pueda propiciar otra operación epistemológica. Claro, y con esto voy a concluir para que ustedes puedan debatir en los grupos. Lo que no hay que olvidar también es que esta crítica a la ontología de lo mismo, esta crítica a un pensamiento eurocéntrico que ha construido la idea de un otro, lo ha invisibilizado y lo ha despojado de la voz, toda esta operación no solamente aparece en la teoría decolonial, no solamente aparece en los estudios realizados en los países o regiones periféricas o regiones colonizadas, sino que también el mismo canon europeo empieza a pensar así. Es decir, la idea de la diferencia ontológica, la idea de una ontología de la otredad, son cosas que ya podemos encontrar en los años 30, primero con Heidegger, luego vamos a encontrar más adelante en los años 60 con Levinas, es decir, y que eso, por ejemplo, Dussel, que es uno de los pensadores que va a contribuir a la teoría decolonial, recoge de Levinas, ya el mismo pensamiento europeo está diciendo que hay que pensar en términos de la otredad, de una crítica a la invisibilización de la otredad, a una idea de una diferencia ontológica y no de una ontología de lo mismo. Por lo tanto, cuando desde los lugares de enunciación latinoamericanos hablamos de la otredad, hablamos de la diferencia decolonial, tenemos que asumir que estamos rechazando un determinado canon europeo, pero al mismo tiempo estamos recogiendo otro canon europeo. ¿Y qué pasa entonces en términos epistemológicos cuando estamos dialogando también con un lugar de producción de conocimiento del norte global que también está empezando o ha empezado a hablar ese mismo lenguaje? Eso es importante tenerlo presente, me parece a mí. Es importante situar los saberes y ver cómo no necesariamente hablar de la diferencia es estar por fuera del archivo eurocéntrico, sino que es entender que se cuela Derrida, es decir, todos hablamos de deconstruir la masculinidad. La palabra deconstrucción viene del archivo europeo, viene del pensamiento francés, viene de un autor que se llamó Derrida y que luego se le ha dado otro uso.
Pero cuando hablamos de decolonizar, de construir la masculinidad, entonces estamos volviendo a recoger el archivo europeo, y hay que pensar ese movimiento, y hay que pensar qué relación vamos a tener con esos archivos de saberes, y hay que preguntarse si se trata sencillamente de anular esos archivos de saberes, o por el contrario, ir construyendo, ir teniendo una relación de contrabando con distintos archivos de saberes que han aportado cosas a la historia del pensamiento y de la praxis política emancipadora. Y con esto voy a cerrar con una pregunta, y es, porque cuando pensamos, claro, muchos dicen la Revolución Francesa no es el hito fundacional de la emancipación. Claro que no. Pero eso automáticamente nos hace decir que los sujetos concretos de la Revolución Francesa eran eurocéntricos sin más, que las mujeres empobrecidas de la Francia feudal que ponen el cuerpo para hacer la revolución, esas mujeres son eurocéntricas sin más, o son nuestras aliadas políticas que siglos atrás pusieron el cuerpo y murieron por una revolución. Esas son las cuestiones a pensar hoy. Y hay que pensar qué pasa con las mujeres blancas empobrecidas en los Estados Unidos de América, cuya situación de vida es la vida de una mujer en un país de lo que se ha dado en llamar el tercer mundo. El problema es que muchas veces al pensar a Europa de manera monolítica, nos olvidamos las formas de opresión que también hay dentro de Europa, dentro de los Estados Unidos y dentro de distintas regiones del mundo. Entonces, creo que es interesante problematizar a veces estas formas de decir lo europeo simplemente es eurocéntrico, ¿no? Y es quizás momento de ver qué hay ahí que me sirva como archivo y qué hay ahí que me parezca que es problemático a desentrañar, y preguntarnos también si esa es una posibilidad que es en la que creo que podemos discutir, o si se trata de seguir, como dice María Lugones, en la beta de considerar un pensamiento no occidental sin más, porque Occidente es Europa y Europa es la universal y lo universal es la dominación, ¿no? Que quizás Rita Segato le problematiza un poco más a Lugones esas ideas, y Ochi Curiel es más ambivalente con esas cuestiones. Me parece que por ahí va lo que quería compartirles ahora. No quiero extenderme, tenía más cosas para decir sobre Rita Segato, pero no quiero extenderme mucho más porque no nos va a dar tiempo al debate. Más bien lo que podemos hacer, Liliana, si te parece, es armamos los grupos de debates, tenemos 3 textos, hacemos, ¿cuántos grupos nos da? Creo que da para 5 grupos. Para 5 grupos, pues asignamos un texto a cada grupo. ¿Los grupos tienen número o nombre o algo o no? Los grupos tienen número, pero son grupos al azar. Entonces va a ser bien difícil. Quizás yo puedo entrar grupo por grupo y avisarles a cada uno que... Es fácil, porque cada uno sabe si es grupo 1, 2, 3, 4. Sí, es verdad. Bueno, Sí. los del grupo 1 trabajan María Lugones, lo del grupo 2, Ochi Curiel, el grupo 3, Rita Segato, y luego el grupo 4, María Lugones de nuevo, y el grupo 5, Ochi Curiel. Ok, entonces, para que se anoten todos porque aún no saben qué número les va a asignar el sistema, pero el grupo 1 discute María Lugones, 2, Ochi Curiel, 3, Rita Segato, 4, María Lugones, 5, Ochi Curiel. Así quedamos. Sí, entonces, si les parece, lo que podemos hacer, igual cuando decimos que discuten, no es algo escolar, ni mucho menos, es como para ir perfilando el debate. Cuando decimos que discuten Ochi Curiel, obviamente pueden hablar de los otros textos y quizás poner en perspectiva un poco la apuesta de Ochi Curiel con respecto a María Lugones o con respecto a Rita Segato. Pero la idea es que discutan qué han visto en el texto, qué les parece lo que ahí dice con respecto a lo que hemos estado conversando hasta ahora de la teoría decolonial, de lo que se conversó esta mañana, que arriben, digamos, conclusiones, e incluso si quieren, además
de contar qué conclusiones llegaron, brindarnos una pregunta para pensarlas entre todas, sería magnífico. Perfecto, entonces voy a asignar los grupos ahora. Recuerden, por favor, designar a un delegado o a una delegada por grupo para que después nos cuenten cuáles han sido los temas de discusión, las conclusiones o las preguntas que han tenido. Así que... y lo hacemos de 25 minutos, ¿les parece? Está bien, de 25, entonces, y aquí vamos, y si quieres también, Luciana, puedes parar de grabar esta parte porque no va a salir en el video.